en este análisis. Hoy os propongo un viaje cronológico que es literalmente fascinante. Vamos a desgranar cómo un sonido radicalmente nuevo logró entrar y transformar por completo una nación que en aquella época era súper tradicional. Hablamos de la llegada del rock a Colombia, una historia increíble de revolución cultural y social que va desde 1957 hasta 1969. A ver, para empezar, pensadlo un momento y planteaos esta pregunta. ¿Cómo reacciona una sociedad de los años 50 profundamente conservadora ante la música más ruidosa y rebelde de todo el planeta? Es que es un choque de trenes monumental. Por un lado, teníamos unas normas sociales súper rígidas y por el otro, la estética más escandalosa de la Tierra. Y fijaos en esto, porque fueron 12 años exactos de una evolución vertiginosa. Empezamos en el 57 con el impacto del cine, pasamos al 60 con los primeros ídolos tocando en vivo, saltamos al 66 con un boom increíble de grabaciones locales y aterrizamos en el 69 con una auténtica revolución psicodélica. Que un cambio social tan profundo ocurra en apenas una década es algo asombroso. Así que, primera parada de nuestro recorrido, el aterrizaje del rock. Vamos a ver ese primer gran impacto a finales de los 50. Esto fue como un efecto dominó de manual. Todo empezó en la gran pantalla. Películas de Hollywood como Rebelde sin causa dejaron a los jóvenes boquiabiertos. De ahí el sonido dio el salto a la radio, concretamente a esos programas nocturnos de emisoras como Nuevo Mundo, donde locutores pioneros como Jimmy Ricebeck pinchaban discos importados de Estados Unidos a altas horas de la madrugada. Y claro, escuchar eso fue la chispa que inspiró a los jóvenes a agarrar un instrumento y montar sus propias bandas. Pero claro, no os penséis que a todo el mundo le hizo gracia. De hecho, la bienvenida fue de todo menos cálida. Mirad este recorte del periódico El Tiempo del año 57. Afirmaban, sin ningún tipo de duda, que el rock and roll sería un fracaso absoluto. Es la prueba visual perfecta de la tremenda brecha generacional de la época. Los más mayores lo veían como una moda absurda que desaparecería en 2 días. Y madre mía, el enfado de los padres era monumental. Han quedado registradas quejas que hoy en día la verdad resultan hasta cómicas. Fijaos en lo que decían. Una imposición inaceptable, un baile absurdo que carece de ritmo. El choque cultural estaba servidísimo. Los adultos desestimaban por completo algo que para sus hijos ya era una forma de entender la vida. Y a los jóvenes, evidentemente, las críticas les daban igual. Empezaron a crear su propia identidad. Porque, ojo, esto ya no era solo música. Se popularizó muchísimo el término Coca-Colos para los chicos y Colcanas para las chicas. O sea, adoptaron toda la estética, vaqueros de corte italiano, chaquetas Cheyenne, y los que tenían maña se hacían un tupé lleno de gomina imitando a Elvis. Pura actitud. Y con esta actitud pasamos a la siguiente fase. Pioneros y primeros acordes. Nos adentramos en los años 60. Entramos en una etapa de pura supervivencia y un ingenio alucinante. La escena en vivo empieza a coger forma con cosas como el duelo musical del 59 entre los Danger Twist y los Dinámicos, o la locura que fue la visita de Bill Haley en His Comets en el 60. Pero ¿sabéis qué es lo más increíble? Como no había dinero para importar instrumentos, los músicos se fabricaban sus propias guitarras eléctricas y literalmente robaban los micrófonos de las cabinas telefónicas públicas para amplificar el sonido. Es que es de película. Toda esta creatividad casi artesanal nos lleva a un momento clave en 1963. Un grupo de estudiantes, los Daro Boys, graban el primer LP del rock colombiano. Y lo brillante del asunto es que no se limitaron a copiar éxitos de fuera, sino que los tocaron en acústico y los mezclaron con bossa nova y bambuco, una fusión interesantísima entre lo local y lo extranjero. Esos primeros pasos sentaron las bases de lo que venía después. Sección 3, la explosión gogo. Si nos fijamos en la música en sí, la evolución es brutal. A principios de los 60 estábamos en una fase de pura imitación. Básicamente se traducían los temas que llegaban de fuera. Pero hacia finales de la década, bandas como The Time Machine o Siglo Cero rompieron con todo eso. Pasaron de traducir a crear sus propios temas, haciendo un rock ácido y progresivo súper complejo. Es que hablamos de los auténticos pesos pesados de la época, bandas legendarias que sonaban en todas partes. Por ejemplo, los Speakers, que eran como los Beatles colombianos y llegaron a vender 15.000 copias de su disco, una barbaridad. O los Flippers, pioneros en la psicodelia. En Medellín lo petaban los Yetis, que estaban muy vinculados al movimiento literario del nadaísmo. Y, cómo no, los Ampex con aquel exitazo que fue Inferno a Gogo. Y claro, el bombazo comercial definitivo llega en el 66 con la famosa gira Milo a Gogo. Imaginaos, por primera vez el rock llenando grandes coliseos por todo el país. Evidentemente, esto hizo saltar todas las alarmas en los sectores más tradicionales. Veían a miles de jóvenes enloquecidos en los conciertos y sentían que estaban perdiendo el control de esa nueva generación. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a nuestra última sección, psicodelia y siglo cero, la revolución definitiva. A partir del 67,
el tema se pone serio. Ya no es una moda para ir a bailar, el rock se convierte en una expresión ideológica profunda. Hay una influencia bestial de los escritores de la generación Beat y de lo que estaba pasando con la juventud a nivel mundial. Y además surge algo mágico, una conexión real con las raíces. Fijaos en la banda Columba de Fuego, que conseguía mezclar toda la fuerza del rock con melodías tradicionales de los mineros del Chocó. Una maravilla. Y me encanta esta frase porque lo resume a la perfección. El rock funcionó entonces como un instrumento de pensamiento. O sea, les dio a todos estos jóvenes una especie de sociedad paralela, un espacio libre de las reglas de sus padres donde por fin podían expresar sus ideas políticas y artísticas de forma abierta. Todo este caldo de cultivo llega a su punto más alto, al clímax total, el 31 de mayo de 1969. Hablamos del histórico concierto Siglo Cero en el Teatro La Comedia. Fue el apogeo indiscutible de la era psicodélica en Colombia, con bandas tocando un rock ácido progresivo súper sofisticado. Pero ojo, que lo mejor pasó cuando se apagaron los amplificadores. La gente salió del concierto en un estado de euforia absoluta y de forma totalmente pacífica tomaron el Parque Julio Flores. En plan casi surrealista se pusieron a cortar el césped y a pintar la fuente. Fue un acto de liberación brutal, literalmente se adueñaron del espacio público. Esa semilla que se había plantado 12 años antes, por fin había florecido. Y bueno, para terminar este análisis, nos queda una reflexión espectacular flotando en el aire. ¿Cómo es posible que un lapso de solo 12 años, que empezó con un par de películas y discos importados, lograra alterar para siempre la cultura de toda una generación? Pues es, sin duda, la demostración perfecta del poder que tiene el arte para romper moldes y cambiar sociedades. Espero que este recorrido os haya gustado y que ahora entendamos un poco mejor las raíces de toda esta revolución sonora. Bueno,